¿Por qué la inflación debería preocuparte? ¿Por qué no es una buena idea guardar el dinero bajo el colchón? Buenos días, soy Luis Silva del Departamento de Relación con Inversores de Cobas. En este vídeo vamos a mostraros cuál es el efecto real que la inflación tiene sobre nuestro dinero y por qué hablamos de una de las mayores amenazas para los pequeños ahorradores. Y lo primero de todo va a ser despejar algunos mitos, porque el término inflación es una de esas palabras que frecuentemente suelen generar cierta confusión. No es extraño que en el imaginario popular la inflación no sea más que la subida de precios reflejada por indicadores como el IPC, y que se culpe de la misma, bien a la codicia de las empresas que no dejan de subir los precios una y otra vez, o bien al desenfrenado apetito comprador de los consumidores. Sin embargo, teniendo en cuenta las reglas básicas de la economía y los procesos de competencia en los mercados, estos factores solo podrían explicar variaciones puntuales de precios en el corto plazo. Así que no, la inflación no se produce por la codicia de los empresarios ni por un exceso de consumismo. La inflación, en última instancia, es causada por la política monetaria de los estados y los bancos centrales cuando emiten nuevo dinero sin respaldo, es decir, cuando crean dinero de la nada, que es precisamente lo que suele ocurrir con todas las monedas fiduciarias, que son las que utilizamos, las de curso legal hoy en día. Al fin y al cabo, para incrementar la oferta monetaria, basta con imprimir nuevos billetes, con escribir sobre el papel moneda cantidades más y más grandes o simplemente, hoy en día, pulsando un par de teclas para crear electrónicamente miles y miles de millones de dólares, euros, libras o de cualquier otra divisa. Pero de todo esto y del exceso de deuda y las burbujas que este proceso pueden causar, ya hablaremos. La cuestión en este vídeo es, ¿qué efecto tienen realmente estas decisiones de los estados y los bancos centrales para el ahorrador? Pues bien, podemos considerar a la inflación como un impuesto encubierto. Sí, habitualmente su efecto puede parecernos pequeño, pero eso es porque olvidamos que este impuesto no afecta solo a ingresos de un año, sino a todo nuestro patrimonio. A medida que se acumula inflación, el poder adquisitivo de nuestros ahorros se reduce, de tal forma que si tenemos el dinero depositado, por ejemplo, en una cuenta corriente, entonces constantemente perderá valor. Lo que significa que con la misma cantidad de dinero, cada vez seremos capaces de comprar menos cosas. Con el tiempo, este efecto puede llegar a ser devastador. Fijaos en este gráfico que nos permite ver cómo evoluciona el poder adquisitivo de nuestros ahorros cuando los tenemos depositados, por ejemplo, en una cuenta corriente. Esta enorme erosión que la inflación causa en el capital es lo que provoca, por ejemplo, que un país como Argentina, donde los procesos de alta inflación son un mal crónico, un teléfono móvil cueste hoy en términos nominales lo mismo que un coche en el año 2001. Es decir, si a principios del siglo hubiéramos guardado en un cajón o en una caja fuerte pesos argentinos equivalentes al precio de un vehículo de tamaño medio, hoy con ese mismo dinero apenas podríamos acceder a un smartphone sencillo. Pero no penséis de ningún modo que la inflación nos afecta exclusivamente si vivimos en países como Argentina, en absoluto. Si en vez de hablar de Argentina hablamos de Estados Unidos, aunque el efecto es más pequeño, este sigue siendo considerable. Desde el año 2000, a pesar de que están siendo años con niveles de inflación aparentemente bajos, si hubiéramos depositado una cantidad de dólares en el banco o en una caja fuerte, estos hubieran perdido prácticamente un tercio de su poder adquisitivo. Es decir, hubiéramos perdido una tercera parte de la capacidad de compra de nuestros ahorros, simplemente por tener el dinero en el banco. Pero, ¿y qué ocurre con España? Pues más de lo mismo, nos encontraríamos ante la misma situación. Desde la entrada en vigor del euro, nuestros ahorros en el banco habrían sufrido una mordida de casi el 30% de su valor, simplemente por tener el dinero guardado en la cuenta corriente. Por supuesto, cuanto más atrás nos vamos en el tiempo, mayor es este efecto. Y eso sin contar que no estamos libres de futuros repuntes en la pérdida de valor del dinero como consecuencia de las decisiones políticas que se pueden tomar. En fin, ya lo veis. La inflación y la consecuente pérdida de poder adquisitivo de nuestros ahorros es una amenaza ante la que tenemos que protegernos si no queremos que los esfuerzos de toda una vida se consuman por este impuesto oculto. Para conseguir protegernos, la clave, la única solución, es invertir responsablemente nuestros ahorros. Y ojo, porque no estamos hablando de una cuestión menor. Tan solo en España, los ahorradores tienen depositados más de 500.000 millones de euros en cuentas bancarias y otros 260.000 millones en depósitos a plazos con rentabilidades insignificantes. Es decir, solo en España los ahorradores acumulan más de 750.000 millones de euros que año tras año pierden valor por culpa de la inflación y de no invertirse correctamente. Así que ya sabéis,
Si queremos proteger nuestros ahorros, no cometamos el error de dejar nuestro dinero expuesto a la inflación y a la arbitrariedad de la política.